El Renacimiento europeo, de hecho, es tan importante debido a que inicia una etapa de la historia y vamos a verla dentro de la clase, entonces tienen que estar muy atentos a ello. Cualquier duda o consulta que tengan, ya saben, simplemente pueden decir, no, profesor, un ratito, tengo una consulta, o le escriben alguna pregunta y la dejan, vemos la manera de poder resolverla. Ahí mismo pueden ver en el chat que el profesor Jeffer está compartiendo con ustedes el link donde van a tener las preguntas para desarrollar el día de hoy. Una recomendación que siempre doy, no lo resuelvas mientras estamos en la clase, porque si no van a haber puntos que te vas a perder, en los que te vas a perder. Por más que domines el tema o sientes que lo domines, siempre es muy interesante dejar, ¿no? Dejarse envolver por la explicación del profesor. Y eso, créanme, va a ayudar un montón, ya sea que se plantee de una manera muy diferente a la que ya han llevado antes, o que sea muy parecida, siempre es muy importante que ustedes puedan escuchar por completo. Es el mejor truco, buenas noches Marlita, es el mejor truco, chicos, que les puedo dar a ustedes a nivel de estudios. Enfóquense en la explicación. Enfóquense en la explicación. Dejen la lectura para después, dejen la resolución de los ejercicios para después, dejen el escribir para después. Enfóquense en la explicación. Y a eso vamos. Muy bien. Vamos a compartir el PPT. Por favor, agradecería que me avisen si ya se puede ver. Y así, bueno, iniciamos con la clase de hoy. De la segunda semana, ¿no? En la que el grupo Atenea presenta estas clases para ustedes, ¿no? Aprovechenlas, chicos, al máximo, de verdad. Vamos a ver. Alguien que me avise, por favor, cuando ya se pueda ver el PPT, se puede iniciar. Recuerden, estamos en la clase de Renacimiento Europeo. El Renacimiento Europeo es demasiado importante, ¿sí? Sienta las bases del modernismo a nivel de historia y recordemos que el contexto impacta demasiado sobre la literatura en general. El contexto va a ser muy relevante en la literatura y el contexto pues es los hechos sociales que van a estar sucediendo mientras se escribe o que van a inspirar al autor para poder escribir, para poder redactar, para poder expresarse. Sí, entonces el contexto siempre va a ser un punto muy relevante. En algunas etapas el contexto va a influir demasiado y en otras no tanto. Eso es lo que tenemos que aprender a definir dentro de literatura. Veamos, desarrollo de la literatura, conceptos, representantes y obras. Este es un punto muy importante para entender que la literatura se siguió desarrollando, que la literatura no se estancó ni hasta ahora. La literatura sigue un pie fijo adelante del otro, mejorando, desarrollándose, descubriendo nuevos elementos, planteándose de diferentes formas. ¿Ok? La literatura no es un arte muerto, ni es un arte o, o una representación artística, ¿no? Que ya no tiene sentido o que simplemente no se puede apreciar, al contrario, se sigue desarrollando. Y tú me vas a decir, profesor, hasta ahora, por supuesto, se adapta a todo, se adapta. ¿No? La literatura está incluso en las películas, en los programas de televisión que ves, bueno, en los decentes por lo menos, entonces hay que entenderlo así. Los conceptos, los representantes y sus obras van a ser muy importantes para poder entender mejor el desarrollo de la misma. Aquí como te decía, el Renacimiento que ves ahí, que surge en Italia, donde tuvo mayor impacto, donde tuvo mayor fuerza, donde pudo compactarse mejor, es la primera parte de la etapa general llamada modernismo. Después sigue el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo. Muchas de ellas han coexistido, ¿sí? Han coexistido debido a que, pues, el proceso de llegar de una a otra ha sido el proceso de transferencia ha sido muy corto, entonces no hay una fecha en la que se pueda definir a ciencia cierta, no así que tal cual, cuando se pasó de uno a otro, es más bien todo un proceso de cambio, ¿no? Así de simple. Entonces tenemos el Renacimiento ubicándolo en Italia desde ya dentro del modernismo, ¿está bien? Dentro del modernismo, no te olvides. Vamos a la contextualización, a ver, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, un movimiento cultural, ¿ok? Y artístico que surgió en Italia entre los siglos, para que veas que no te defino un tan exacto, 15 y
perdón, 14 y 16, o sea, 2 siglos aproximadamente. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Se extendió, ¿ok? Se extendió. La revalorización del humanismo, relativamente dejado de lado durante la Edad Media, constituye así un renacimiento cultural. ¿A qué se refiere con esto? El humanismo cobra relevancia, es el humano quien va a ser un punto muy importante o el más importante dentro de este tipo de literatura. ¿Recuerdas que en el Renacimiento todo se basaba en la iglesia, en Dios, en la religión? Ahora el ser humano va a cobrar mucha importancia. Entonces, de allí el nombre con que se reconoce esta época, Renacimiento. ¿Por qué? Renace la importancia de la persona. Italia fue el centro cultural en que se originó el movimiento renacentista que luego se propagaría por toda Europa, ¿no? Italia. Conviene apuntar que en la difusión de las ideas del Renacimiento participó como hecho clave la invención de la imprenta hacia 1440 por el alemán Johannes Gutenberg. Ahora, ¿es un punto muy importante? Por supuesto que sí. Un punto muy importante para el desarrollo de la humanidad de la imprenta, sí, debido a que facilitó que se puedan transmitir todas las obras de manera sencilla, que se transmite información de manera sencilla, ¿no? Y la misma información, recuerda que cuando no había escritura o cuando la escritura no era el medio más factible para poder trasladar la información que te otorgan todas las obras literarias, utilizaba la literatura oral, entonces, pero no era tan efectiva porque al depender de una persona que la cuente, tratando de apoyarse en la memoria, pues siempre van a haber algunas diferencias, ¿no? Algunos problemitas. Y un ejemplo claro estaría en los típicos cuentos que les cuentan sus padres, ¿no? O madres en algún momento, que les han podido contar y luego lo han vuelto a escuchar y son diferentes, ¿no? Como las famosas leyendas urbanas. Ustedes las escuchan primero contados por sus familiares y, ok, dicen, esta es la historia verdadera, ok. Luego la escuchan por un amigo y dicen, ok, tiene ciertos cambios y algo como que quizás es igual al final, pero el inicio es diferente. Luego lo escuchas por otro lado y también tiene un cambio. Entonces, ese era el problema bueno, ese es el problema principalmente con la literatura oral, ¿no? No se puede transmitir con exactitud, a diferencia de una literatura que está escrita, que se presenta de esa manera, y que por supuesto, pues la imprenta, la invención de la imprenta, ¿no? Ayudó demasiado a que pueda transmitirse, desarrollarse, etc. ¿Sí? Creo que se entiende. Vamos a la definición como tal del Renacimiento europeo. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re, que significa reiteración, repetición, y el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, significa literalmente volver a nacer, ¿no? Esto haciendo referencia al ser humano como punto importante, como quien va a tener aquí la relevancia del caso. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media. Ojo, nosotros ya vimos la Edad Media, o sea, nosotros vimos lo que pasaba en la Edad Media. El Renacimiento se opone a sus valores, a lo que planteaba, ¿sí? Debido a que no te olvides que se dejaba de lado a la persona y se ponía por encima de todo a la iglesia. Entonces, aquí te dice, ¿no? Periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica, donde Dios es el centro, ¿no? Y antiindividualista, quiere decir que no había un pensamiento individual, todos querían que sean una especie de borreguitos que sigan una misma forma de pensar, una misma forma de desarrollarse. ¿Okay? En contraposición, entonces, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y, por supuesto, promover el antropocentrismo y el individualismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Al ser humano, al hombre como centro de todo, ¿ok? Y el individualismo, esa misma importancia que se le da al hombre, puede plantear un desarrollo de lo que él quiera, ¿no? Porque no solamente físicamente es importante, sino también a través de su manera de pensar, ¿ok? De sus pensamientos. Esos son puntos claves, chicos, que hay que tener en cuenta para poder entender mejor el Renacimiento. Entonces, hasta aquí podemos separar que la literatura en la época medieval, por ejemplo, ¿no? La época anterior que hemos tratado, pues era teocéntrica, ¿no? Fijaba a la iglesia como respuesta a todo y la ponía sobre todas las cosas, no te olvides. Cambio, en esta época, ¿no? Surge un renacimiento en el que es el ser humano el más importante y el centro de todas las obras literarias y obviamente también de las ideas que él mismo tiene. ¿Sí? Pues, es, eh, viene correlacionado y se puede sobreentender, digamos.
El Renacimiento, además, ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo, ¿sí? Y a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad y el apogeo de las universidades y la separación de los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y artesano. O sea, todo esto es muy importante porque al revalorar al ser humano y apartarlo del trabajo que realiza, ¿no? Y entender cuándo es trabajo simple, o sea, un trabajo, y cuándo es una forma de representación artística, pues va a haber una valoración excepcional, que va a poder diferenciar totalmente las capacidades que puede tener una persona, a su vez impulsando al desarrollo de una economía mejor, una sociedad que revaloriza lo importante que lo importante que puedan hacer las personas de su sociedad, ¿no? Pertenecientes a su mundo, a su sociedad, pues van a tener un mayor impulso, ¿ok? Un mayor impulso en todo aspecto, en todo aspecto. Y debido a que la sociedad se va a desarrollar de manera más sencilla, todo va a ir hacia adelante. Entonces el ser humano como centro es muy importante para el desarrollo de esta sociedad, de esta época. Por eso es el inicio del Renacimiento. No te olvides, perdón, es el inicio del modernismo. Y se pasó de una etapa a otra. El modernismo, voy a repetirte, inicia con el Renacimiento. No lo olvides, por favor. Características de fondo y forma. Vamos a verlo, ya sabes, ¿no? Características de fondo, vamos a repetir por última vez ya para las siguientes clases, ya no lo voy a explicar, pero características de fondo son aquellas que hablan de los temas que se trataron, de la intención del autor, todo ello. Y de forma es la estructura, ¿no? Cómo se presentó a nivel estructural, a nivel tangible, a nivel de que se pueda entender directamente, ¿no? Que tengas una idea clara de lo que te está planteando. Por ejemplo, que sea en prosa o en verso. Eso es forma, ¿no? Es una estructura, es algo que se puede entender tranquilamente. En cambio, información o característica de fondo va a hablar de los temas que intentaron transmitir. Vamos a ver si lo lograron o no y todo ello. Muy bien. Primero y punto central. Por favor, no lo olvides, el antropocentrismo. ¿Ya? Propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica hacia una sociedad antropocéntrica. ¿Sí? Propone que la sociedad es un nivel de culturización, pase de ser teocéntrica, donde Dios es el centro de todo, hacia lo humano, hacia que el ser humano sea lo más importante. Por favor, no olviden eso. ¿Ya? Por favor, no olviden eso, es muy importante entenderlo así para que ustedes puedan tener claro estos aspectos. Ahora, la secularización de la sociedad. ¿Qué nos quiere decir la secularización de la sociedad? Los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y especialmente cultural, con respecto obviamente al poder. La civilización va a ganar todo esto debido, chicos, a que se les da el poder, o sea, se confía en el ser humano y esa es la diferencia, o esa es la manera en la que surge esta sociedad en la que mejora, ¿sí? Tienen mayor influencia política, obviamente en la economía también, y en el desarrollo cultural. Todo esto impulsando una sociedad muy importante, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, bueno, y te lo menciono al último, detentado hasta entonces por la clase clerical, o sea que el clero estaba con todo este poder, que el clero desarrollaba todo esto, y pues ya ¿no? El hombre es el protagonista desde ahora, de las historias, simple y sencillo. Entonces, vamos al siguiente punto muy importante, y es el racionalismo y el cientificismo. ¿Qué es esto? Los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. ¿Sí? Voy a repetir, los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. Profe, pero si el ser humano es el más importante aquí, ¿qué tiene que ver la razón y la ciencia? Ah, te explico de manera sencilla. ¿Quiénes son los que utilizan la razón? Pues el ser humano desarrolla una habilidad en la que puede plantear la razón. ¿Y quiénes son los que descubren los datos científicos, los que descubren o desarrollan la ciencia? ¿Mm? Pues es el ser humano. Entonces, es así como el ser humano tiene el protagonismo absoluto.
Todo esto sin una respuesta tan simple como le dije la vez pasada, en la que la iglesia te diga, ah, ¿por qué sucedió esto? Porque así lo dice la Biblia, ¿no? No, ya no se responde de esta manera, se hace un proceso de investigación en el que el hombre cobra relevancia, en el que el hombre es el protagonista y el punto más importante. Siguiente, individualismo. El Renacimiento favorece la idea de la autoconcepción, es decir, bueno, autoconcepción, autovaloración, autocalificación y autodistinción del hombre. Todo esto, como ves, en auto es cuando es a sí mismo, cuando es a uno mismo, ¿no? Uno mismo es el encargado de desarrollar todo esto. Y tú me dices, profesor, es poco bueno. Para los estándares de ahora, es lo que conocemos y es lo que nosotros manejamos. Ahora, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Estamos hablando de hace muchos siglos, de hace muchos cientos de años, y obviamente si incluso hasta ahora hay sociedades en las que no se respeta al ser humano como tal, imagínate lo importante que era que en esta época se comience a desarrollar esta forma de pensamiento. Entonces, no lo olvides. No debe confundirse con el individualismo consumista, que es uno que hace como que más bien un individualismo egocentrista, un individualismo en el que solo importa una persona. No, no, no. Aquí el individualismo hace referencia a que importa el ser humano como tal, cosa que no se había visto antes. Sí, no lo olvides. Ahora, en este periodo además surgen nuevas formas literarias como la novela, tal como es actualmente conocida, sí, la novela. Dato para entender la novela de manera sencilla y cómo la reconozco. La novela es muy parecida al cuento. Es una historia que se va a tratar, puede ser de ficción o puede ser real, pero se diferencia porque es más grande o más gordita. Una novela tiene más datos. Tú vas a decir, profe, pero ¿cómo que tiene más datos? No entiendo. Y tú le dices, es porque la novela describe, tiene una descripción, plantea mejores características. La novela busca o intenta, ¿sí? Busca o intenta ahondar mucho más en los detalles para que cuando se transmite una historia sea más verídica. Tú crees más en una novela por más que sea ficción, debido a que te presenta detalles y a la vez es mucho más difícil que un cuento, ¿no? Por eso mismo es mucho más extenso, tiene muchas más páginas. Hay novelas cortas, así que son muy parecidas a un cuento, pero tienen una determinada cantidad de espacio, ¿no? Con una determinada cantidad de espacio. No lo olvides. Entonces, la novela, así como la conocemos actualmente, se desarrolló aquí. ¿Por qué? Porque se buscaban mucho más detalles, ¿no? Este interés por descubrir más llevó a ello. Aparecen nuevos géneros como el ensayo y se crean nuevos modelos como el soneto y el verso en decasílabo, en 10 sílabas, ¿no? A nivel de medidas de verso, en el que muchas sílabas se pueden apegar o se pueden separar dependiendo de lo que quiera plantear el autor, no lo olvides. Algunos de los géneros literarios más cultivados de la época son la poesía lírica y la poesía mística, de temática religiosa. Profesor, pero me dijo de que se alejaba de la religión. Dejaba, a ver, no te vayas a confundir. Dejaba de lado a la religión como el centro de todo, pero no quiere decir que no tocaba temas religiosos o que no se apoyaba en ellos para contar una historia en temas de religión. No lo olvides, no lo olvides. La novela de caballerías también, la pastoril y la pícara, así como el teatro y el ensayo. Todo esto donde siendo el hombre, siendo el ser humano protagonista. Por favor, hasta aquí, no lo olvides. Bien, creo que ha sido una gran carga de información, creo que se ha otorgado mucha información, bueno, y es parte de, pero no es muy difícil de entenderlo, ¿saben, chicos? Porque en realidad todo se sobreentiende a partir de, de la relevancia que cobra el ser humano, o sea, todo se entiende a partir de eso, y por eso les explicaba, ¿no? Cómo se apega el desarrollo por la misma capacidad, por la misma razón de darle la capacidad al ser humano de desarrollarse. Eso es muy importante. Y es uno de los puntos que obviamente aquí cobran relevancia para que la literatura y toda la sociedad de la época se desarrollen. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Son aproximadamente 16 alumnos. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder eh, cuajar todo lo que se ha explicado ahora. Entonces, ¿hay algún punto que no haya quedado claro? ¿Hay algún punto hasta aquí que pues no tengan muy claro o no se haya entendido o que ustedes quieran despejar alguna duda? Chicos, es muy importante que por favor me digan ahorita.
Ujú. ¿No? Sí, lo pueden escribir también, ¿ah? Recuerden, en el chat está el link con las preguntas de hoy, ¿sí? Son pocas preguntas, pero son bastante concisas con todo lo que se va a tratar. Recuerda, el truco no está en recordar todo o memorizar todo, sino en comprender cómo se va desarrollando. No es cuestión de memorizarlo, sino de darle un sentido lógico de cómo se desarrolla. La literatura en esta época de tipo antropocentrista permitió que a su vez se reconozca al ser humano por su trabajo de una mejor forma. Esto ayuda a impulsar a una sociedad que estaba en decadencia, ¿no? Pero la ayuda a impulsarse, no lo olvides. Entonces, a ver, ¿podría explicar un poco más sobre el Renacimiento europeo, por favor? Ronald, a ver, Ronald, te explico. El Renacimiento europeo realmente depende mucho de su contexto y es aquí donde podemos entender un punto muy importante. Si es la primera etapa del modernismo, es una etapa tan, o sea, el Renacimiento es tan importante que puede separar a una época medieval de un modernismo, ¿no? A un oscurantismo, una época oscura, de un modernismo, es porque es muy importante y muy claro el valor que se le da al ser humano dentro de la sociedad. ¿No? Se puede igualar o equiparar al hecho de darle de cuando se prohibió la esclavitud. Se puede equiparar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano comienza a no solo tener oportunidades de surgir, sino además tener la confianza para poder hacerlo. Y esto se ve en todo lo que plantea. Lo vas a llevar seguro en historia, lo van a llevar seguro en historia también, y van a darse cuenta que en esta época la sociedad impulsó demasiado diferentes frentes, no solo a nivel literario, sino a nivel cultural en absoluto, en los diferentes tipos de arte. En invención, imagínense que aquí se planteó, o sea, perdón, aquí se inventó la imprenta y que fue un gran avance tecnológico para la época. El modernismo es relevante por ello. Así que no lo olviden, que el Renacimiento es la base y es como se inicia, ¿sí? Vamos a tratar, pensar ya, esperen un momentito, quiero ver, no, ya, quería ver la hora. Muy bien, no pasarme con la hora y listo. Principales obras y autores. Autores y obras, bueno, tenemos muchos, ¿sí? Muchos. Pero además vamos a ver ciertos puntos tratados por estos autores, ¿no? Quizá darles un poquito más de información y, perdón, me pasé. Vamos a ver a ciertos puntos tratados por estos autores, temas, ¿sí? Dentro de sus obras, ¿no? A nivel general. Erasmo de Rotterdam, ¿sí? O Elogio de la Locura. Tomás Moro, Utopía. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. Francois Rabelais, Gargantúa y Pantagruel. Baltasar Castiglioni, El Cortesano. Pierre Ronsard, Odas. Lazarillo de Tormes, que es anónimo, que deben haber escuchado sobre esa obra, si no, léala, es corta y es sencilla de entender y muy interesante. Luis de Camoes, Los Luciadas, ¿no? Torcuato Tasso, que escribió Michel de la Montaigne, que escribió ensayos, Edmund Spenser, La Reina de la Hada, Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, por eso Miguel de Cervantes pertenece a esta época, sí, imagínense la importancia o la relevancia que tiene. William Shakespeare con Macbeth y San Juan de la Cruz con Noche Oscura. Ahora, no te olvides, al existir una transición tan corta entre estas pequeñas etapas, ¿no? No olvides en la pregunta por aquí, sí, antes de pasar a esto. Dice, ¿qué temas literarios se abordan en el modernismo real? Justamente a eso vamos, Uber, justo a eso vamos, no te preocupes, y está aquí planteado realmente. No te olvides, el ser humano es el protagonista, el punto más importante, se van a tomar o abordar diferentes temas, pero todo en base a cómo el hombre reacciona frente a ellos o cómo el hombre se vuelve inmerso o está inmerso dentro de estos temas.
¿sí? No lo olvides. Si se habla de la iglesia o de la sociedad, no es que se enfocaba a nivel social o se enfocaba a nivel de la iglesia, sino que el hombre, se quería ver la reacción del hombre frente a ello, ¿no? ¿Qué opinaba el hombre? ¿Cómo reaccionaba el hombre? ¿Cómo procedía el ser humano frente a todo esto? Entonces, no lo olvides. Los temas van aparte del punto más importante, que es el hombre como centro de esta época. Y vamos justamente a eso. ¿Sí? El primero, el amor. ¿Qué nos dice? La literatura del Renacimiento le canta al amor. ¿Qué por eso le dedicaba canciones de Gianmarco? No, hace referencia al amor en general. Y vas a entender cómo. También a la belleza del alma y del cuerpo. Se valora mucho eso. Como ves, dándole importancia al ser humano. No te dice al amor por un árbol, te dice a la belleza del alma y del cuerpo, obviamente del ser humano. Pierre de Rosand, por ejemplo, uno de los autores más importantes, por ejemplo, eleva el amor a tema central de su poesía lírica. A nivel de poesía lírica, eleva el amor, ¿no? Así como también William Shakespeare, que en Romeo y Julieta aborda el tema del amor imposible y la tragedia que éste trae consigo. Ojo, se plantea en Romeo y Julieta digamos, las razones y las consecuencias luego de tomar decisiones tomadas por seres humanos, ¿sí? No lo olvides, por favor. Crítica social. La literatura de este periodo también cuestionó algunas injusticias de la sociedad del momento, sus vicios, desigualdades e hipocresía en obras como El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Crítica a la Iglesia. La crítica también salpicó a la Iglesia en momentos en que la reforma y la contrarreforma habían agitado el panorama europeo. Esto generando cambios en los que se les quitaba, obviamente, eh, ciertos beneficios, digamos, a la Iglesia. Y esto, obviamente, generaba que la Iglesia intente golpear, ponerse más duros, ponerse más reacios. Entonces, por ejemplo, a través de obras como Utopía de Tomás Moro o Elogio de la Locura de Erasmo Rotterdam, donde aquí en este tipo de obras se cuestiona la forma en que el poder era ejercido por la iglesia, o sea, la forma en la que dentro de su ostentoso poder de esta época, ojo, la iglesia generaba mucha relevancia, mucha importancia, ¿no? Y había una especie de burla, una especie de sátira, en la que pues se jugaba un poquito con todo este poder, entre comillas, que ya se le estaba quitando, que ya estaba dejándose de lado. Y obviamente a la iglesia eso le molestaba, ¿no? No te olvides, pero era el ser humano quien lo hacía, era el ser humano quien planteaba estos puntos en los que obviamente no están de acuerdo con lo que se propone. Y la opinión del ser humano es la relevante. ¿Me dejo entender? Entonces, no lo olviden. La persona cobra mucha relevancia y eso hace muchos siglos. Imagínense todas las personas que piensan de que los problemas sociales, los problemas económicos son más importantes y se olvidan que el ser humano como tal es el punto clave. Así hablamos entonces del famoso William Shakespeare o William Shakespeare, como le quiera decir. No me va a importar cómo le vas a decir, me va a importar cómo lo vas a escribir. Hay muchos chicos que entran a la universidad y no saben escribir William Shakespeare, no saben escribir Shakespeare, el apellido. Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta. Este autor es uno de los más importantes de la literatura universal. Es uno de los más importantes. Tenlo así en la mente. Si no lo que siempre digo, no hay ciertos autores que cuando yo los menciono, les digo lo siguiente a mis alumnos: si no lo han tocado en sus colegios, reclamen y pídanlo, ¿sí? Es obligado que hablen de William Shakespeare. Sí, profe, porque hablan de Romeo y Julieta. No. William Shakespeare no tiene solo esa obra. Tiene Macbeth, tiene Hamlet. Entonces, estas obras se tienen que tocar dentro de tu colegio. Si no ha pasado eso todavía, para eso estamos nosotros. Es muy importante, bien, si bien es cierto Romeo y Julieta, pero es categórico entender que existen más obras de William Shakespeare y que Romeo y Julieta es la más básica o la más sencilla. ¿Mm?
Teniendo eso en cuenta, entonces, por favor, no se olviden. Saliendo de aquí, investiguen Macbeth, por lo menos Macbeth y Hamlet, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre esto. Hamlet es una de las más representadas tanto en el teatro como en el cine. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de la famosa frase ser o no ser? Esa es la cuestión, en la que un ser humano se enfrenta consigo mismo preguntándose si es realmente, ¿y qué es ser? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? ¿Quién es él? Entonces, esta pregunta muy importante que hace referencia a la relevancia que va a tener un ser humano, pues se representa en esta obra. Esta obra explora temas como la venganza, la traición, el incesto y la corrupción moral. ¿Sí? Son temas dentro de la sociedad, sí, pero ¿quiénes son los protagonistas en este tipo de problemas? Los seres humanos, como tal. Macbeth. A diferencia de Romeo y Julieta, esta obra es considerada como la tragedia más corta de Shakespeare, pero no la mala, no la más mala o no la peor. Escrita en 106, ¿no? Fue publicada 2 décadas más tarde. Esta obra nos habla del crimen y del castigo acompañado por elementos fantásticos y sobrenaturales que le aportan un toque único a esta pieza teatral. Macbeth, ¿ok? Te va a otorgar una especie de información que el ser humano necesita entender y abordar para que pueda considerarse un ser humano, en que obviamente el crimen y el, o sea, mis actos van a tener un castigo después, ¿no? Van a verse representados con un castigo y el ser humano debe aprender a asumirlo, debe aprender a asumir que así como se equivoca, también debe también tomar las responsabilidades y poder solucionarlo o esforzarse por lo menos. ¿Vale? También tenemos a Sueño de una noche de verano. Esta es una comedia romántica que cuenta las aventuras de 4 jóvenes amantes. Está repleta de magia, amor y fantasía, ¿no? Evoca un mundo en que el sueño y la vigilia se dan la mano. Acá hay una especie de juego entre el sueño y estar despierto, el sueño y estar despierto, propuesto en esta obra, ¿no? Sueño de una noche de verano, otra de William Shakespeare y muy importante. Te digo, no te pido que leas todas sus obras, que investigues todas, pero por lo menos Hamlet y Macbeth son otras que tienes que leer. Si ya sabes de qué va Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth deben ser tu siguiente misión en la vida. ¿Ok? Vamos allá. Hoy vamos a hablar sobre el resumen de Romeo y Julieta. Vamos a también analizarlo un poquito. Para ver qué tanto la conocemos o qué tanto pues entendemos de la misma. Bien. Romeo y Julieta es una historia de amor entre 2 jóvenes. Son de familias enemigas en la ciudad de Verona, pertenecen a la familia de los Capuletos y los Montesco respectivamente. Son las más poderosas de la ciudad, las más conocidas, pero están enfrentadas entre sí. Julieta celebra la fiesta de sus 16 años de edad. Ojo, aquí hay un punto muy importante, y es que debido a que existe una clara eh, resolución de la obra, ya sea en resúmenes o transformada para que se pueda entender de manera más sencilla, porque la obra es muy grande, etcétera. Siempre van a haber datos que no van a ser tan exactos. Hay algunos libros que te van a proponer que Romeo tenía 19 años y Julieta 16. Hay otros que te proponen que ella tenía 13 y él 16, otros que te proponen que tenía 15 y el 21 y así. Lo único que tienes que saber es que hay una brecha importante de edades, ¿sí? Por eso están en otras etapas, entre Romeo y Julieta, y pues los datos como estos pasan a un segundo plano, ¿sí? Trata de no estresarte por eso. ¿Sí? Entiende que había una brecha importante entre edad, tampoco eran 40 y 20, ¿no? Y Romeo tenía 30 años y Julieta 10 o 15, pero por lo menos sí había una brecha, 5 años, que son 5 años dirás. Pero respecto a etapas, pues sí había un impacto, al menos por esta época, ¿no? No lo olviden. Se enamoran a primera vista en ese momento. No te olvides que además Romeo no había ido por Julieta, ¿sí? Sino por su prima, porque él está enamorado de la prima, pero ve a Julieta y se enamora de ella a primera vista. Sí, mira, es tan gracioso se puede decir porque este amor joven, casi, bueno, este amor adolescente, no, surge en ese momento, ¿ok? Y cuando o sea, se corresponde ese amor,
porque primero se plantea que Romeo es quien se enamora y luego Julieta también. Romeo se entera de esto porque escucha hablar a Julieta, entonces va y le declara su amor. Julieta se preocupa porque lo van a encontrar, entonces Romeo se tiene que ir, pasa todo este tipo de cosas y tú dices, ok, ¿cuánto tiempo pasó? Un día. Y se enamoraron como locos. Ok. Posterior a esto deciden casarse porque sienten que no van a ser aceptados por sus familias, pero Julieta ya estaba en proceso de ser comprometida. Entonces, un punto en el que habían problemas ahí. Tras la boda secreta mantienen su vida separada, o sea, se casan gracias a este fraile, ¿no? Este sacerdote, que de alguna manera, y me van a ver haciendo gestos y todo, porque tienen que asumirlo así, o sea, no está bien lo que pasa con Romeo y Julieta, ¿está bien, chicos? No está bien lo que pasa con Romeo y Julieta, no, no crean que es una obra bonita de amor, es una obra en donde jóvenes toman decisiones malas, jóvenes no, chicos toman decisiones malas, y son apoyados por un sacerdote, ¿no? Que se presta para este juego y que obviamente cobra consecuencias claras, ¿no? Ellos mantienen una vida separada a pesar de estar casados, ¿no? Y Mercutio, ¿no? Amigo de Romeo, se encuentra con Teobaldo, esto cerca de la plaza, ¿no? De la ciudad, primo de Julieta, que está furioso por la presencia de Romeo en la fiesta. Ok, entonces ya tenemos aquí un punto muy importante, y es que Teobaldo, ¿no? Es el primo de Julieta y supo, o casi descubre, ¿no? Tal cual que Romeo se metió en esta fiesta, ¿no? Obviamente no era bienvenido por ser de la familia enemiga. Teniendo eso en cuenta entonces, como dicen, vamos a hacer una bronca y se comienzan a insultar y todo lo demás, ¿no? Romeo rehúsa batirse con Teobaldo. ¿Qué pasa? O sea, Romeo, como sabe que pues, dice, no, ya es mi primo, ya es familia, y dice, no, ya es familia, no, ya no puedo estar peleándome con mi familia. No lo saben, pero es mi familia, entonces ya no puedo estar peleando con él, dicen. Trata de evitar el conflicto, lo más que puede. Sin embargo, Mercutio, que es el amigo de Romeo, ¿no? Saca la espada y se enfrenta, ¿no? A Teobaldo. Romeo trata de separar a los contendientes y en este momento Teobaldo mata a Mercutio. Problema muy grande, ¿no? Problema muy grande. Ahora Romeo, ¿qué hace? Recuerda que bueno, es el príncipe de Verona quien había dicho de que cualquier tipo de estos problemas te vas a la cárcel, ¿sí? Así que Romeo va a tener que huir, ¿no? Va a tener que irse de ahí. Simple y sencillo. El príncipe de Verona condena a Romeo al destierro, perdón. La noticia causa la desesperación de Romeo y obviamente también de Julieta. Entonces Romeo parte hacia Mantua. ¿Qué pasa con Mantua? Es un pueblo un poco lejos, digamos, o distante. Entonces Romeo se va hacia allá, ¿no? Para poder protegerse de todo este problema grande. No te olvides, ahí estaba el amor de Julieta. Hay un momento en que se despiden, ¿no? Bonito todo, triste, pero siguen siendo dos jovencitos, dos adolescentes con muchos problemas. Vamos a ver, el padre de Julieta ignora que Julieta obviamente se ha casado con Romeo y concierta la boda de su hija con Paris, un matrimonio del que ya se había hablado antes de que Julieta conociera a Romeo, ya les había dicho. La boda se fija para 2 días después. Sí, rapidito. Obviamente Julieta no quiere que esta boda se lleve a cabo. Julieta no está de acuerdo porque ama a Romeo con locura y pasión después de conocerlo 4 días o algo así. Entonces, ¿qué va a pasar? El sacerdote busca un truco para volver a reunir a los esposos. El sacerdote sigue siendo el punto de inflexión de querer ayudar, entre comillas, a estos dos jóvenes, pues busca ayudarlos. Hay problemas con eso, chicos, hay problemas con eso. Y es que, pues, si hay ya de por sí una irresponsabilidad de dos jóvenes que se enamoran, ¿cómo un sacerdote va a hacer que Julieta tome una especie de pócima que va a hacer que finja, le va a hacer poder fingir que está muerta? Y luego va a encargarse de que Romeo se entere y que la lleve a rescatar y que estén felices viviendo juntos en otro lado y de qué iban a vivir y qué iban a hacer con sus vidas. Son cosas que quizás no lo has visto así antes, no lo sé, espero que no, pero has visto cómo es, que acá hay un gran problema y hay mucho irraciocinio por parte
Obviamente de ellos que son adolescentes, pero de este sacerdote alcahuete, ¿no? Que está haciendo las cosas mal, que está haciendo las cosas mal y tiene responsabilidad dentro de lo que está pasando. Y ojo, resalto el hecho de que es un sacerdote. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Aconseja a Julieta que finja ante sus padres que acepte el matrimonio, ¿no? Y le da un narcótico, ¿no? Que la hará permanecer muerta durante 2 días. Menos mal que no había autopsia, ¿no? Que le hará... Su familia llevará el cuerpo al cementerio y el sacerdote avisará a Romeo que la sacará del sepulcro. Julieta acepta el plan y toma el narcótico y es hallada muerta, por lo que en lugar de la boda se celebra un entierro, todos muy tristes, todos muy sad. Ay, no, se murió Julieta y todo lo demás, entonces van a llevarla a este sepulcro. Ahora, no te olvides que no cavaban un hueco y la metían ahí de frente, sino un sepulcro, una especie de cámara, ¿no? En la que, en un espacio cerrado, en la que después se pone a la persona en una especie de, ¿cómo decirlo? Para que me entiendas de manera sencilla, una especie de mesitas o camitas, ¿ya? O sea, un sepulcro así tal cual. No era como que, vamos a meterle un hueco ahí en el cementerio, en su cajón, ¿ya? Está bien, para que se entienda cómo es que se desarrolla toda la trama. ¿No? Decía, ay, ¿cómo llegó Romeo? La desenterró, pero capaz se moría. No, fue la manera que te estoy planteando. Ahora, la carta que había sido enviada a Romeo, ¿no? Por el sacerdote, que envía un mensajero que no alcanza a Romeo, ¿no? Pues es muy gracioso porque en realidad Romeo recibe la noticia de la muerte de Julieta, aparte, ¿no? Dice, uy, se murió, uy, sí, ¿quién se murió? Es como Romeo comprando su periódico, ¿no? ¿Y quién se murió? Ese, ¿no sabes que se murió? ¿Quién se murió? Julieta, Capuleta, Julieta. ¿Sabes quién es Julieta Capuleta? Y obviamente se desespera, se aloca, hace berrinche, todo lo que quieras, y va a buscar a su amada. Desesperado Romeo, ¿no? Porque obviamente está desesperado, va a comprar un veneno y se dirige para poder tomarlo cuando esté en la tumba de Julieta, o sea, cuando esté con ella, cuando esté con el cuerpo muerto de Julieta, va a tomar el veneno y así van a morir juntos y van a estar por siempre unidos debido a que se mataron o que él también se suicidó, porque ella se suicidó. Y ese era el plan de Romeo, para que veas lo, lo gran importante que era, y no sé, ¿qué puede decir? ¿No? O sea, después está mal. Cuando llega a la tumba se encuentra con Paris, cuando llega, o sea, en realidad el sepulcro se encuentra con Paris, ¿no? Paris estaba ahí todo sufriendo, uy, se murió mi prometida, uy, yo ya había comprado las cosas, ¿no? Todo lo que he invertido ya fue una recuperación, boté la boleta, no sé, qué sé yo, pero estaba ahí, obviamente él tampoco la amaba, ¿no? Obviamente, o sea, quiero ser muy claro ahí. Entonces, se encuentra con Paris y Paris dice, oh, ¿qué pasa? Mi prometida. Y dice, ¿cuál es mi prometida? Mi esposa. Y dice, ¿cuál es mi prometida? No, y obviamente se retan, se baten a duelo y Romeo pues lo mata, ¿no? Romeo se acerca, besa a Julieta y se toma el veneno, ¿no? Cae muerto. Julieta justo da el reloj, digamos que da un tiempo en el que Julieta va a despertar, ¿no? Y cuando lo hace, pues a, ve un muerto, ve a otro muerto y ve a Romeo que está, él se había tomado veneno de verdad, ¿no? Y pues acá hay varias formas de ser representado, ¿no? Porque te dice que también toma parte del veneno que había sobrado, porque obviamente no llegó a tomar todo Romeo. En otras te van a decir que coge la daga de Romeo y se mata Harakiri. Y así, ¿no? Hay diferentes formas de ser representados, pero la idea es que también se mata. Ojo, la historia no termina ahí, la historia termina cuando las familias llegan. Y es que las familias llegan, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, está Julieta muerta. No, los Capuletos, no vienen los Montescos. No, uy, no, se murieron. Tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa. Cuando en realidad el culpable es el sacerdote. No te olvides que el sacerdote fue que confabuló todo este plan. Y para que el sacerdote no le echen la culpa, el sacerdote se pone en medio y dice, en efecto, ustedes dos tienen la culpa. Porque lo que dice el sacerdote, de verdad, los hace reflexionar en que las familias son las culpables y que pues ya deben parar
guerra civil que tienen, ¿no? Esta guerra interna, ya deben dejar de enfrentarse, porque ellos son los responsables de que estos dos chicos se hayan matado. O sea, no es responsable el que los casó en primera instancia, en el que apoyó sus decisiones malas, el que le dio un narcótico para que se haga pasar por muerta. No, él no es el responsable. Responsables, o sea, los responsables son las familias. Las familias creen en eso, ¿no? Se sienten culpables y hacen las paces, terminando la historia. Ay, la historia termina cuando las familias hacen las paces. Las paces. El sacerdote hace un gran ¿no? Algo así. Entonces, profesor, no sé, quizás a mí no me han contado esa historia de esta manera. ¿Por qué me está contando así? Me está rompiendo una historia romántica en mi mente. Yo lo había pensado diferente, profesor. Bueno, esta es la realidad, chicos. Y con este fin se creó la obra, de que reflexione. Obviamente el ser humano está cometiendo errores, comete errores, y pues eso genera consecuencias malas, en este caso para estos chicos. Es un amor adolescente, un amor entre comillas adolescente, irracional. No tiene lógica, muchachos. Está bien, cometen error tras error. Y obviamente también está la responsabilidad del sacerdote. O sea, vamos a que la iglesia también está como un punto muy importante en el que, ¿por qué? O sea, ¿por qué el sacerdote hace esto, no? O sea, ¿qué lleva, qué lo motiva a ayudar a dos jóvenes de esta manera, no? O sea, ¿qué está haciendo un bien por el amor porque Dios lo dice? ¿Es una decisión propia? ¿Es un error como ser humano? ¿Cómo se va a plantear? ¿Cómo es que lo va a manejar la sociedad? Entonces, parece sencillo, pero no lo es. Parece práctico, pero no lo es. Entonces, más que hablar de un amor adolescente, vamos a hablar de una ilusión muy grande, ¿no? Irracional, de nuevo vuelvo a repetir, como te das cuenta, pasó algo de una semana y en una semana sucedió todo esto. Y lo siento chicos, que les rompe el corazón a muchos de ustedes, pero ella ni él pueden amar si es que solo tienen un mes, o sea, ni una semana. No se engañen, ¿ya? Por favor. Y no hagan las de Romeo ni de Julieta, estar haciendo la autosuicidación, porque obviamente, como ves, no lleva nada bueno. No hay buenos resultados. Entonces, yo no quiero estar como sacerdote después lavándome las manos, echándole la culpa a la familia. No te olvides. Personajes principales y secundarios. Vamos a ver un poquito sobre ellos. Personajes principales, personajes principales. Romeo Montesco, perdón. Joven protagonista perteneciente a una familia con dinero, los Montesco. Al comienzo de la obra, Romeo es enamorado de Rosalinda, que es la prima de Julieta, por si acaso. Hasta que conoce a Julieta, ¿no? En un baile al que acude de manera secreta con Mercutio y Benvolio para poder ver a Rosalinda, ¿no? Y luego se enamora de la prima, su mejor amigo y su primo respectivamente, ¿no? Y Mercutio y Benvolio. Julieta Capuleto, junto con Romeo, la otra protagonista de la obra, bella dama hija de los Capuleto, se enamora y casa en secreto con Romeo y, para no ser obligada a casarse posteriormente con el conde de París, decide beberse un brebaje para parecer muerta hasta la llegada de su amor verdadero, porque así se lo recomienda el sacerdote, no te olvides, así se lo recomiendo. Sin embargo, él llega antes, la cree muerta y se suicida. Bueno, y él luego se levanta y también se suicida. O sea, algo que ya sabes, ¿no? O sea, en pocas palabras, no, ser humanos. Pero tú lo entiendes, no necesito decirlo. Sí, así, esos son, eso que estás pensando, eso mismo son. Personajes secundarios, Fray Lorenzo, no el sacerdote, ese religioso encargado de cazar a los amantes secretos, es bondadoso y ayuda a los jóvenes, ¿no? Es bueno. ¿Qué te puedo decir? Mercutio es el mejor amigo de Romeo. Debido a su muerte a manos de Teobaldo, Romeo, cegado por la ira, mata a este y se condena al exilio. Teobaldo Capuleto, primo de Julieta, odia profundamente a los Montesco y al matar de forma ruin a Mercurio, se condena a la muerte. El ama es, bueno, de Julieta, ¿no? La nodriza de la joven Julieta es su confesora y está al tanto de los escarceos amorosos de Julieta y Romeo. No, ella no intercede, no, ella simplemente trata de aconsejar a Julieta, pero ella sí, digamos que es un poquito más consciente. Oye, Julieta, no te ríes, mira lo que estás haciendo, que tienes, hijita, ¿no? O sea,
Sígueme contando, o sea, te entiendo, pero estás haciendo mal, ¿no? Al menos, no, ella siendo una ama, tiene más conciencia que un sacerdote. Interesante. Finalmente, el conde Paris, perdón, que es un pretendiente de Julieta, educado, de buena familia y posición social, es bien recibido por la familia Capuleto, motivo por el cual se bate con Romeo, se bate a duelo, ¿no? Y se muere, ¿no? Otro, ¿no? Voy a batir a duelo por alguien que ya está muerto, con quien ni siquiera me casé, a quien ni siquiera conocía, y me voy a batir a duelo a muerte por él. Está mal, ¿no? Está muy mal por parte de los jóvenes. Y eso pasa hasta ahora, por si acaso. Ay, no, ahora no pasa así, pasa hasta ahora. Pasa hasta ahora, pasa hasta ahora. Estructura y temas tratados dentro de esta obra. Romeo y Julieta es una obra del dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare. Es una tragedia que se estructura en 5 actos, ¿no? Y se cree que fue escrita entre los años 1594 y 1595. De nuevo, es una tragedia, ¿sí? Es un drama, género dramático teatral, no te olvides. En esta obra el amor se convierte en el educador de la sociedad. Shakespeare no representó nunca tan claramente el papel de maestro de escuela como en su reiterada prédica de que el amor ha de destruir el odio. Aparentemente, el prólogo nos cuenta que las desgracias y tristes desventuras de los dos amantes entierran la enemistad de sus padres. No, pero ¿a qué costo? Dime, ¿a qué costo? ¿Me estás diciendo que hay una posibilidad de que el sacerdote haya confabulado todo esto para que al final estas dos familias se amisten? Te lo dejo ahí, piensa. Pero el secreto de la obra es que las muertes de los amantes no son el resultado del odio entre las dos familias, ni se deben a otra causa que no sea el amor mismo, o sea, cómo actúa el ser humano, que busca en la muerte su propio cordial restaurador, es decir, el ser humano buscando, ¿no? Pagar expiar sus culpas, ¿cómo? A través de la muerte. ¿Por qué Julieta se mata? ¿No? Porque quiere llegar a Romeo. Pero ella no se mata en realidad, solamente es una trampita. Pero Romeo sí se mata porque siente de que debido a él, debido a haberse casado con él y tener que casarse después con París, ¿no? Ella está muerta, entonces para expiar sus culpas. Lo mismo pasa posteriormente con Julieta. Julieta se levanta y dice, uy, no, Romeo se murió por mi culpa porque me vio muerta, aparentemente, entonces yo tengo la culpa y me mato. Entonces esa es la lógica que sigue. El amor vence a la muerte más aún que al odio. Deja de lado todo lo accidental, de manera que en este primer balbuceo de una creencia en la que Shakespeare se reafirmó más adelante, que la intensidad de una emoción prevalece sobre su duración o éxito temporal. Las medidas morales de Shakespeare son cualitativas, no cuantitativas. Es decir, representa el amor y todos los puntos tratados dentro de la misma obra, con los problemas sociales, etcétera, de una manera en la que se tienen que ver representados y se tiene que analizar como fondo más que como forma, ¿no? Es algo, puntos que ya te expliqué. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Creo que nos hemos extendido bastante y pues estamos en, ¿qué les puedo decir? En cuenta regresiva también. Creo que es muy importante entender, chicos, que todo este trabajo hace relevancia al hecho de que el ser humano es muy importante. Es simple y sencillo de entender de esta manera. A que el ser humano es muy, muy importante y que en esta obra obviamente va a cobrar tanta importancia, que depende de ellos para poder tener una historia, depende de sus reacciones, de sus desconciertos, de todo ello para poder tener una historia. Es gracias a eso que tenemos pues Romeo y Julieta para poder estudiar. Si no tuviéramos la reacción de estos personajes, si no tuviéramos las consecuencias de sus actos, si no tuviéramos de alguna manera eh, una reacción por parte de ellos y por cada uno de los personajes, haciendo énfasis en que el sacerdote también, las familias de los mismos, ¿qué más? A ver, tengamos en cuenta, el primo, el amigo y todos ellos, si no es porque existen y constituyen una forma de pensar propia dentro de la historia, no se desarrolla. O sea, necesita
de la concepción del ser humano al tomar una decisión para poder desarrollar la historia. Necesita de la concepción del ser humano, no lo olvides, por favor. Romeo y Julieta es una obra que se debe pensar y analizar debidamente. No solo ser contado de manera irracional como, ay, es una historia de amor, qué bonito, ¿no? Romeo y Julieta se amaron y todo lo demás. No, chicos, es una historia para reflexionar, para pensar. William Shakespeare intentó hacer eso, demostrar que había falencias dentro de las decisiones del ser humano y que esto obviamente acarrea consecuencias. ¿Está bien? Debe entenderse de esa manera y obviamente va a simplificarse de una mejor forma. ¿Está bien? Es necesario para poder entenderse. Simple y sencillo, chicos. Muy bien. Dado todo esto, dado todo lo mencionado, vamos a responder las preguntas de la ficha. Me imagino que alguno de ustedes ya las imprimió o usar un espacio de tiempo en lo que yo voy proyectándolas desde mi celular. Yo voy a proyectar desde mi celular las preguntas. En lo que yo voy proyectando desde mi celular las preguntas, traten de ir respondiendo. Por favor, no se olviden. Hay una conexión. Muchas preguntas se van a responder con más que en memoria, con lógica. Y la lógica es muy importante. Así que por favor no lo olviden. Más que memoria, tienen que evocar la lógica. ¿Sí? La lógica. Profesor, ¿de qué forma? Dando un desarrollo. ¿Cuál es el punto más importante? El antropocentrismo. No lo olvides, por favor. El antropocentrismo es el punto más importante y necesario para poder entender todo. Es el contexto general, entonces voy de lo mayor a lo menor. Sí, había una cierta confrontación, no confrontación, sino una crítica hacia la iglesia también, hacia los problemas sociales, ¿sí? Y todo esto en base a una sociedad que se va desarrollando. Muy bien, lo voy a proyectar desde mi celular, pero un momentito, voy a poner mi cámara mientras lo voy proyectando. Como les digo, pueden ir respondiendo por mientras. Siendo una respuesta. ¿Dónde estamos? Por aquí. Primero voy a buscarlo desde aquí y ya está. Muy bien, creo que ya se puede ver. Listo, vamos por acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Renacimiento europeo. Entonces, hemos hablado un montón. Hay ideas que tienen que estar muy bien cimentadas ya. Ideas base, ideas de entendimiento posterior a entender la base, es decir, apoyándonos en la base, ahondamos más en el tema, y que obviamente se supone debe ser mucho más sencillo abordar estas preguntas. Se supone. Vamos a ver. Necesito la participación de ustedes, por favor, chicos. ¿Qué pasó? Se fueron algunos. ¿Qué habrá pasado? Bueno, ahora está Ariana, Huber, Sí. María. Ariana, le decía, estoy mencionando a todos los que están para que participen, por favor. ¿Ya? Participen. No importa si se equivocan, no es un examen. Pero sí es necesario para que ustedes recuerden mejor la clase y, por supuesto, aprovechen. ¿Sí? Robert, Ronaldo, Sebastián, Valeria, Yajaira, Yasmín, participen, chicos, participen. Vale. Elige las características que corresponden al Renacimiento europeo. Surgió en Italia en respuesta al pensamiento medieval. Se utilizó como base ideológica el humanismo. Rescató principalmente el afán didáctico grecolatino. Hubo un antropocentrismo y una exaltación de la naturaleza. Respuesta. Se puede analizar en esto, ¿no? No está tan difícil. Ah, Me dice, a ver. La 1, 2 y 4. Me está diciendo que la 3 no es cierta. A ver, rescató principalmente el afán didáctico grecolatino. ¿Qué quiere decir eso? Que intentó
¿no? Principalmente, o sea, esa fue su característica fundamental, o fue lo más relevante dentro de lo que está planteando todo el Renacimiento a nivel general, el afán didáctico grecolatino, o sea, las ganas de enseñar, ¿no? O, ¿cómo decirlo? Dar clases a través una de la literatura. ¿Cómo es esto? Enseñar, ¿no? Lo que hacían las obras de Homero y en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Trataban de enseñar valores morales, ¿no? O valores de conducta civil. Eso fue, eso fue lo más importante, les pregunto. Su compañera, no me acuerdo quién respondió. ¿Puede decir, por favor? ¿Me puede decir, por favor, quién participó y me dijo que era la respuesta de la A? Yo No sé como si... no. ¿De quién? Ah, Yajaira, Yajaira. Ok, Yajaira. Muchos han dicho la A, perfecto, y está bien que digan la A. Y les explico por qué. En efecto, no. No, si bien es cierto, se planteó, ¿no? Y se buscó llegar a eso, a una especie de didactismo, no fue fundamental, no fue lo principal que se trató de extraer de la época grecolatina o la literatura clásica. Lo que se trató de extraer de esta época directamente fue la forma de presentación de la historia, no olvides. Entonces, aquí estamos. Muy bien. Sobre la producción teatral de William Shakespeare, marque la secuencia correcta de la verdad. Se enmarca entre el Renacimiento y el Barroco. Sus obras son temáticamente originales, combina elementos trágicos y cómicos, expresa un escepticismo en sus desenlaces, creó algunos personajes arquetípicos. A ver. Esto no está propuesto directamente, pero si recordamos la información propuesta dentro de todo lo explicado, por supuesto que sí vamos a entender, vamos a poder llegar a una respuesta. Ahora, no lo olviden, no esperen tener todo así tal cual, no es que deberían buscar en el texto puntualmente, a la pregunta tiene que estar respondida también en el texto, así directamente, no, hay que entenderlo. Así que vamos a ver. Escepticismo es cuando, a ver, te lo respondo de manera sencilla, es cuando dudas de lo que se te propone. Por ejemplo, yo te digo a ti, no, Hubert, te digo, Hubert, ¿sabes qué? Tú me dices, profesor, yo estudio todos los días, de lunes a domingo sin descanso, y yo me demuestro escéptico con eso, digo, no lo sé, Hubert, siento que de vez en cuando, quizás el domingo así sales, o el sábado sales con tus amigos, entonces me muestro escéptico, dudo de lo que se está planteando. Es la forma más fácil de entenderlo. Son marca entre el Renacimiento y el Barroco. Sus obras son temáticamente originales. Combina elementos trágicos y cómicos. Expresa un escepticismo en sus desenlaces. Creó algunos personajes. No está sencillo. Arquetípicos, ¿no? ¿Les digo la respuesta? Chicos, a ver, pero primero participen, traten de llegar a una respuesta y luego yo les doy la respuesta. Les explico cada uno de ellos. Pero ustedes, por favor, aviéntense, lánzanse, háganlo. No se vayan por lo simple, por favor. No esperen siempre que el profesor llegue a la respuesta. Eso le decía a los chicos del grupo Atenea. En, ¿qué tema estamos? Estamos en la literatura, bueno, estamos en literatura peruana, ¿no? Y les decía en la clase pasada, no esperen siempre a la solución, esfuércense ustedes, quizás se van a equivocar, quizás lo van a hacer mal, no hay ningún problema, pueden fallar, pero no esperen siempre las respuestas del profesor, debido a que eso no ayuda, no hay práctica, no va a haber... Ah, profe, ¿qué significa arquetípico? Arquetípico es cuando te puede definir dos palabras, ¿no? Un arquetipo es cuando un personaje se define en dos palabras, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ay, no sé, Juanito es interesante y paranoico, o interesante y juguetón. Un arquetipo es un modelo de persona para los demás. En este que, por ejemplo, en la Ilíada, que me imagino todos conocen, ¿no? El personaje principal, Aquiles, era un
un héroe arquetipo, ¿no? Era el típico héroe, fuerte, con una sola debilidad, ¿no? Macho, achorado, todo lo que quieras, ¿no? Así. Es un arquetipo. A ver, vamos con las respuestas. Tenemos la C y tenemos la A. A ver, se enmarca entre el Renacimiento y el Barroco. En efecto, no te olvides que para empezar al inicio, y lo vas a ver después, te di un pequeño mapa conceptual, un pequeño mapa en la que te planteé el modernismo y sus etapas. Tenemos, obviamente, al... se me fue, perdón. Tenemos al Renacimiento y luego de posterior tenemos al Barroco. Entonces, se lo mencioné, en ese orden está. Y le dije, muchos de ellos están en una transición muy, muy pequeña. Eso hace que estén muy pegados. Si te dice que el Renacimiento se planteó entre el siglo XIV y XVI, y las obras de William Shakespeare ocuparon el 1500 y tanto aproximadamente, o sea, el siglo XVI, obviamente de por sí ya estaban entre el Renacimiento y el Barroco, no lo olvides. Dos, bueno, ¿sus obras son temáticamente originales? No, en realidad, si te das cuenta, de alguna manera, William Shakespeare, ¿no?, utiliza lo que está a su alrededor. Y es más, si ahondamos un poquito más en el tema, se inspira en obras anteriores, pero aún así tú puedes entenderlo de manera sencilla porque está inmerso dentro de la historia contada como Romeo y Julieta. Entonces, no son temáticamente originales, no lo son, ¿no? Todos ellos lo tratan. Combina elementos trágicos y cómicos. En efecto, combina elementos trágicos y cómicos, al menos William Shakespeare sí, en diferentes obras. Por eso hablamos de Macbeth un poquito y hablamos de Hamlet. Expresa un escepticismo, ¿sí?, expresa un escepticismo en sus desenlaces. Sí, ¿no? Puedes tener una especie de inconstancia a la hora de tener una respuesta sola y objetiva. Tú puedes pensar un poquito más allá y hay cierta duda, ¿no? Es muy importante entenderlo de esta manera. Por último, ¿creo algunos personajes arquetípicos? En efecto, no. Se mencionó dentro de la explicación. Uno de estos personajes representaban a quienes, a personas de la sociedad, ¿no? El típico adolescente que toma malas decisiones, que hasta ahora sucede, por favor, no te intentes casar tan joven, uno, y dos, tampoco hagas la suicidación. No lo olvides. Muy bien, entonces, en efecto, la respuesta es la C. Muy bien, chicos. Una pregunta larga. Cuando lleguen este tipo de preguntas, chicos, así, este tipo de preguntas, nunca les tengan miedo. Son las más sencillas y les explico por qué. Porque lo que te va a preguntar está inmerso dentro de lo que te propone. Es decir, lo que te va a preguntar está justo aquí. Coro. Es la hermosa Verona donde ponemos nuestra escena. Dos familias semejantes en dignidad inician una nueva discordia por un antiguo agravio, en que sangre de ciudadanos mancha manos de ciudadanos. De las fatídicas entrañas de estos dos enemigos nace una pareja de amantes de mala estrella, cuyas desventuradas y lamentables catástrofes sepultan en su muerte la discordia de sus padres. El terrible desarrollo de su amor, marcado por la muerte y la larga cólera de sus padres, que solo pudo suprimir al final de sus hijos, forma ahora el tráfico de 2 horas de nuestra escena. Con respecto al fragmento, ¿ves? Con respecto a lo que acabas de escuchar, o a lo que acabas de leer, que corresponde al inicio de la obra Romeo y Julieta. Elija la alternativa correcta. Vamos allá. Por lo expuesto por el coro, se deduce que es un drama renacentista. La alternativa que es correcta. El coro participa como personaje y testigo dentro de la representación. Se detalla el motivo por qué surgió el odio entre aquellas familias. El odio entre las familias ha ocasionado varias muertes en Verona. A ver, vamos a responder. Y mira, yo les propongo esto, como tenemos tiempo, bueno, cuando tengamos tiempo, ya tenemos poquito, cuando tengamos tiempo, arriesguense también a decirme algunas preguntas que no son. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿se detalla el motivo por qué surgió el odio entre aquellas familias? No, no se detalla en ningún momento eso. Entonces, esa alternativa está totalmente descartada. Eliminemos esa alternativa totalmente. Tiene una razón lógica porque no se explica en ningún momento, ¿ok?
Entonces, sabemos que la C no es. Entonces, también ustedes pueden participar de esa manera, ¿no? Diciéndome las alternativas que no son, pero con una explicación, no lo olvides. La A, dicen la A, todos están que se avientan. Valeria, Robert, Hubert, María, dicen la A. Ok, castigo si no es la A. Vamos a leer una vez más. En la hermosa Verona, donde ponemos nuestra escena, dos familias semejantes en dignidad inician una nueva discordia por un antiguo agravio, en que sangre de ciudadanos mancha manos de ciudadanos. De las fatídicas entrañas de estos dos enemigos nace una pareja de amantes de mala estrella, cuyas desventuradas y lamentables catástrofes sepultan en su muerte la discordia de sus padres. El terrible desarrollo de su amor, marcado por la muerte y la larga cólera de los mismos, que solo pudo suprimir el final de sus hijos, forma ahora el tráfico de 2 horas de nuestra escena. Por lo expuesto por el coro, se deduce que es un drama renacentista. Uy, ya tenemos otra respuesta. ¿Quién es? Yasmín Paredes, no dice la D. ¿El coro participa como personaje y testigo dentro de la representación? No participa como personaje y testigo. Personaje, el coro no. Y testigo menos. ¿No? Testigo. Otra descartada. O sea, tenemos la A y la D. Está bien. Vamos a ver. No. Estaba explicando que no era Jaira. Tenemos la A y la D. ¿El odio entre las familias ha ocasionado varias muertes en Verona? ¿O se deduce que es un drama renacentista? A ver, ¿el odio entre las familias ha ocasionado varias muertes? ¿Dice varias muertes? Inician una nueva discordia por un antiguo agravio en que la sangre de ciudadanos mancha manos de ciudadanos. Pero hace referencia a Romeo y Julieta en sí. No a varias muertes, ¿no? O sea, es la muerte de ellos dos. Surge la muerte también del primo de Julieta, ¿no? Pero eso sí entiendes toda la obra, más no es lo más relevante. Pero, dicen, por lo expuesto por el coro, se deduce que es un drama renacentista. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te habla de dignidad, te habla de reacción de los ciudadanos, desde las fatídicas entrañas de estos enemigos, ¿sabes? Cuando habla de fatídicas entrañas no es que los pensamientos vienen de sus entrañas, su reacción viene de las entrañas, sino que viene desde adentro, ¿no? Entonces son sus respuestas frente a las decisiones. Obviamente te habla de una mala estrella, diciéndote que tienen un mal augurio o una mala suerte, qué sé yo, ¿no? Y que obviamente la muerte, ¿no? Es propia de, facilita que se acabe la discordia de los padres, ¿no? La respuesta obviamente es la A, ¿no? Debido a eso, ¿no? Por lo expuesto del coro se deduce que es un drama renacentista. Es bastante sencillo. Muy bien, vamos a la última. Terminamos con tiempo. ¿Quién es el que le sigue? Ah, bueno, Julieta, ¿quién es el que le sigue ahí? ¿El que no bailaba? Más, no lo sé. Julieta dice, ve a preguntar su nombre, si está casado, mi tumba ha de ser mi lecho de matrimonio. Ama, se llama Romeo, y es un Montesco, el hijo único de vuestro gran enemigo. Julieta dice, mi único amor surge de mi único odio. Le vi demasiado pronto sin conocerle y le conozco demasiado tarde. Extraño nacimiento del amor, que debe amar a mi enemigo peor. A partir del fragmento anterior de la obra Romeo y Julieta, de William Shakespeare, marca la alternativa incorrecta. Romeo y Julieta se conocieron en una fiesta. Ojo, la incorrecta. Se emplea la prosa con elementos de la poesía. Romeo es el primero de quien Julieta se ha enamorado. Julieta descubre las malas intenciones de los Montescos. ¿Cuál es incorrecto? Está muy sencilla, chicos. Vamos. Queda 2 minutos. En efecto, la D. Oh. Muy bien, en efecto, la D. Esa sería la respuesta, ¿no? A ver, vamos a analizar un poquito. Ahí tenemos tiempo. ¿Romeo y Julieta se conocieron en una fiesta? En efecto. Porque dice, ¿no? ¿Quién es el que le sigue ahí? El que no bailaba, ¿no? Ahí está, más o menos. Se emplea la prosa con elementos de la poesía, por supuesto. Se nota en la última parte que dice Julieta, mi único amor surge de mi único odio, le vi demasiado pronto sin conocerle y le conozco demasiado tarde. Extraño nacimiento del amor, que deba amar a mi enemigo, peor, ¿no? Si hay ciertos indicios de poesía. Romeo es el primero de quien Julieta se ha enamorado, sí, también lo plantea, ¿no? Mi único amor surge de mi único odio, o sea, mi único amor, nunca más se enamoró antes, no como Julieta, no como Romeo, que sí fue por su prima, no te olvides. Y obviamente Julieta descubre las malas intenciones, no descubre, no se da cuenta, igual no había malas intenciones, simplemente nuestro estimado Romeo también se enamora, ¿no? Simple y sencillo, chicos. No hay malas intenciones,
al menos no que se conozcan. No, a menos que sean del sacerdote, este sacerdote de la muerte. Muy bien, chicos. Esto sería todo por hoy. De nuevo, muchas gracias por prestar atención a la clase. Siempre son bienvenidos. No falten a las clases. El Grupo Atenea está muy feliz de contar con nuevas personas. Particularmente me emociona, y creo que a todos los profesores nos emociona, conocer nuevos chicos, ver sus opiniones, ver cómo avanzan a nivel académico. Y pues por eso también es una de las razones por las que se plantea este tipo de clases. De nuevo, yo creo que lo único que les podría pedir es eso, ¿no? Valoren cada uno de los momentos y el tiempo de los profesores. Las clases normalmente son muy bien preparadas y muy bien trabajadas para ustedes, no se olviden. En Grupo TNE, en la página de Facebook, hay publicaciones en las que obviamente está, por ejemplo, hoy la clase de literatura, ¿no? Se comparte el link y todo eso. Agradecería bastante que, como forma de agradecimiento, es lo único que les pediría realmente es que comenten y que puedan compartirlo. Es lo único realmente. ¿Qué les pareció la clase? El feedback y el reconocimiento de lo que ustedes puedan, de cómo ustedes pueden valorar nuestro trabajo es muy importante. Es muy importante. Créanme, chicos, de verdad. No se olviden de eso entonces. Nos vemos, cuídense mucho. Y nada, gracias profesor Jeffer por estar de nuevo aquí, acompañando como siempre. Y bueno, hasta la siguiente semana. ¿Sí? Cuídense mucho. Bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos en 20 minutos en la clase de psicología. Hasta luego, chicos, nos vemos en breve, cuídense. Nos vemos, hasta luego.